Pues voy a hablarles acerca del origen de los elementos de la tabla periódica. Esta plática está relacionada pues, con el 150 aniversario de que Dmitri Mendeleev presentó por primera vez la tabla periódica. Esta es básicamente la tabla periódica, la primera que él presentó. Ahí pueden ver ustedes en ruso y se pueden distinguir algunos elementos como el oxígeno 16, el neón, el carbono 2, etcétera, todo eso, ¿no? Desde un punto de vista de un ser humano, digamos, lo que nos interesa es siempre responder a las grandes preguntas, ¿verdad? Este cuadro me gusta mucho, es de Gauguin. El cuadro así se llama: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y aquí lo que voy a tratar de ver precisamente es de dónde viene la materia y cómo evoluciona la materia del universo. La palabra en sí viene de madera, en latín, eso quiere decir materia, ¿no? Y pues obviamente sabemos que hay diferentes estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y desde un nivel jerárquico podemos hablar de moléculas, átomos, y después tenemos toda una estructura subatómica, que ahorita les voy a hablar un poquito más. Para los químicos pueden decir que están estudiando química orgánica, inorgánica, que existen ácidos y bases, compuestos o puros, mezclas, etc., ¿no? Y para los biólogos, que es materia viva o inerte, ¿no? Y para los físicos sabemos que puede ser una onda, una partícula, realmente es la dualidad de una partícula, que existe materia y también antimateria, y los hadrones, de los cuales podemos decir que hay varioles que tienen 3 quarks, y mesones que tienen 2 quarks, y leptones, entre los que contamos a los neutrinos, los muones, los tabones. Después tenemos la materia oscura, la energía oscura, y la masa de los agujeros negros, que no tenemos idea realmente de fuera de las manifestaciones del agujero negro, en qué estado real se encuentra dentro del agujero negro, y muchas otras cosas que ni siquiera hemos descubierto todavía. Desde el punto de vista histórico, tenemos que los griegos pensaban mucho en esto, ¿no? Y resalta la figura de Demócrito. Demócrito es el primero que dice de una manera muy clara que la materia se compone de átomos homogéneos e indivisibles y del vacío que permite que adquieran forma y tamaño, y después trata de explicar por qué es imposible dividirla. Y así hay otros, no les voy a hablar muchos detalles. Epicuro, Lucrecio, y después llega los principales representantes de la tradición clásica de filosofía griega. Ellos no aceptan el modelo atómico de Demócrito. Aristóteles adopta los 4 elementos de Empédocles, ¿verdad? Aire, tierra, sol, agua, aire, tierra, agua, fuego, ¿no? Y le agrega el éter. Después viene ya la época de la revolución científica. Torricelli, que fue alumno de Galileo, demuestra que el aire tiene peso y es capaz de levantar una columna de mercurio. Y surge la pregunta: ¿qué es lo que hace que el aire, que no lo sentimos, tenga peso? Bernoulli responde a esta pregunta y dice que el aire y demás gases se componen de partículas que están en constante movimiento, que son muy pequeñas para ser vistas, ¿verdad? Y después Boyle llega a un punto muy interesante: la materia se compone de un número limitado de sustancias irrompibles, como queriendo rescatar el modelo que hablábamos hace un momento de Demócrito, ¿no? Después, Beasley notó que el óxido de mercurio, al calentarse, produce un aire especial que hace que una vela arda más rápido
¿verdad? Y esto se lo dice se lo comenta a Lavoisier. Entonces Lavoisier estudia este gas de Priestley y precisamente encuentra dos componentes principales del aire. Primero, el oxígeno y el nitrógeno, y poco después también descubre el hidrógeno, y aparte también él mismo la ley de conservación de la materia. Y después Augusto Comte, que dice que podremos saber muchas cosas acerca de los cuerpos celestes, pero que nunca vamos a saber de qué están hechos, ¿verdad? Y pues sabemos que ya para esa época, 1842, ya había habido algunos que a través de la espectroscopía sabían que, por ejemplo, en el Sol había sodio. Después viene Proust. Dice que un compuesto químico guarda siempre las mismas proporciones de elementos, lo dice en 1794. Dalton hace un trabajo bien importante en su bitácora del 6 de septiembre de 1803, o sea, un día como hoy, que por cierto él también nació un 6 de septiembre, Dalton, de su cumpleaños, aparte que fue cuando propone su teoría atómica. Y después Avogadro, la ley de Avogadro, y después Proust, que los pesos atómicos de los gases son múltiplos de la masa de hidrógeno. Esto lo dice en 1815. De Dalton, pues tenemos esta teoría atómica de 1803, y básicamente retoma algunos conceptos griegos. La materia está compuesta de átomos y varias cosas más, ¿verdad? Entonces dice que los elementos se combinan en diferentes sustancias para formar compuestos con fórmulas precisas. Aquí está Dalton, ¿verdad? Y aquí está, pues básicamente, sus primeros elementos, ¿verdad? La famosa teoría atómica de Dalton. Por cierto, él era daltónico, ¿no? Es el primero que describe lo que es el daltonismo también. Por cierto, el cañón que estamos usando también es daltónico, ¿no? Y de hecho son los colores que pueden ver los daltónicos, parece el amarillo y el azul, ¿verdad? Entonces llegué a la conclusión de que este cañón que están viendo es también daltónico. ¿Y si los daltónicos lo ven? No, pues van a verlo igual, o sea, yo creo que eso sí lo van a distinguir, aunque hay diferentes tipos de daltonismo, no necesariamente, pero en el caso suyo, él sí tenía este tipo de daltonismo, que veía solamente el azul y el amarillo. Bueno, el helio fue descubierto en 1868, observando un eclipse solar, ¿verdad? Encontró una línea amarilla que corresponde, pues es una línea que es exclusivamente del helio, ¿verdad? Entonces es interesante que esto lo haya hecho en 1868. ¿Por qué razón? Porque Mendeleev publica su tabla periódica en 1869, un año después, ¿verdad? Aquí le están preguntando a Mendeleev, ¿es usted el padre de la tabla periódica? Y responde, ay, entonces Mendeleev notó huecos en su tabla, entre otros los elementos con masa 45, 68, 70, pero aseguró que se iban a encontrar después, y pues le puso nombres y toda la cosa, y a final de cuentas se encontraron y corresponden al galio, escandio y germanio, y pues estaban con las propiedades que había predicho el propio Mendeleev. Este es el caso de la tabla periódica, ¿no? Es una que ustedes pueden ver por todos lados, que al parecer está completa, al parecer ya no hay más que descubrir. La verdad, eso yo siempre lo tomo con un grano de sal. Yo sí pienso que se puede descubrirse más, pero bueno. Esta es otra forma de ver la tabla periódica en términos de los espectros. Qué lástima que estemos con estos colores tan gachos, pero ahí tenemos la tabla periódica con el espectro de emisión
Y esta es otra forma de verlo, ¿verdad? Para cada elemento vemos una serie de código de barras, digamos, que nos identifica cada uno de los elementos, y esto es precisamente lo que nos permite poder observar el universo y descubrir qué hay allá, ¿verdad? Qué elementos son, y después ya con el análisis de las líneas espectrales, el perfil de las líneas, podemos determinar mucha información, entre otras cosas, qué tanto hay de esto, ¿no? Cómo se mueve, etc. Pero resultó que el átomo, al final de cuentas, no es algo indivisible. El átomo sí está compuesto, tiene componentes, y el primero que encuentra una de esas componentes fue Thomson. En 1897 descubre el electrón. Aquí en esta foto está Thomson y aquí está Rutherford, ¿verdad? Que cada uno de ellos tuvo su modelo atómico. Si usted recuerda, el modelo de Thomson era de aquel pudín, ¿verdad? Con pasas, ¿verdad? Y después Rutherford ya propone pues algo que tiene el núcleo atómico, ¿verdad? Y entonces estos gentes de hecho trabajaron lo mismo en el laboratorio de Cavendish. Ahí está Thomson con el tubo de rayos catódicos, con lo cual se descubrieron muchas de estas cosas, porque ese tubo de rayos catódicos permitía, pues tenía campos eléctricos, magnéticos, pues eso que hacía que los electrones siguieran cierta trayectoria, las partículas alfa otra trayectoria porque son positivos, y los rayos gamma no sufrían ninguna desviación porque no tienen carga, ¿verdad? Porque son luz, meramente. Pero todos ellos trabajaron en este laboratorio de Cavendish. Y un viaje rápido, desde fines del siglo XIX, Röntgen descubre los rayos X. El 95, el 97 Becquerel y los Curie, Pierre y Marie descubren la radioactividad. En el 95 al 99 Rutherford descubre la radiación alfa, que sabemos ahora que son núcleos del helio. Y después los esposos Curie aíslan el radio y el polonio. En 1905 demuestra la existencia de los átomos, ¿verdad? Y descubre la relación E igual a mc cuadrada, descubre al fotón también, ¿verdad? Y todas esas cosas solamente relacionadas con este tema, porque obviamente hizo muchas otras cosas más que no son tan relevantes para el tema de la materia. En 1908 Rutherford recibe el premio Nobel por descubrir los rayos alfa y beta, y en 1910 descubre que puede obtener básicamente el oxígeno en una reacción como este tipo, o sea que una partícula alfa choca con un nitrógeno y produce el oxígeno. En 1911 él mismo descubre el núcleo atómico, y en 1912 propone por el modelo aquel de sistema planetario para el núcleo atómico, ¿verdad? Y con esto explica las líneas del hidrógeno. Después, en 1919 Rutherford encuentra la primera evidencia del protón y le da el nombre de protón en honor a William Roth, ¿verdad? Que ahorita les mencioné. Esto, digamos, ahorita ya vamos con el protón. Aquí está Rutherford con esta primera transmutación, el sueño de los alquimistas, ¿verdad? Mandar elevar el peso atómico de estas cosas, ¿no? Una partícula alfa choca con un nitrógeno y después resulta un oxígeno de esta reacción. Es la primera transmutación que se logra en la historia de la humanidad. Después, un alumno de Rutherford, Frederick Soddy, descubre los isótopos, que son elementos de distinto peso atómico pero con las mismas propiedades químicas, y viene del griego, que quiere decir que ocupan el mismo lugar en la tabla, por supuesto, y el nombre lo acuñó Margaret Todd en 1913. Después, en 1919 Aston inventa el espectrómetro de masas, y con él
mide la masa de un gran número, 212 isótopos estables, y descubre que sus masas no son múltiplos enteros exactos. Y este resultado fue muy importante en su momento. Aquí está el espectrómetro de masas, y aquí está lo que Eddington comentó acerca de esto, ¿no? La diferencia de masa indica que el Sol obtiene su energía al convertir hidrógeno en helio. Esto nos acerca al sueño de controlar esta latente energía para el bien de la raza humana o para su suicidio. Esto lo dijo hace casi un siglo Eddington. Y después tenemos que ya en el siglo XX, en los años 20, esta mujer, Cecilia Payne, estudiando espectros estelares, que por cierto habían tomado mujeres del observatorio de Harvard, descubre que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo. Antes se pensaba que, por ejemplo, el fierro era mucho más abundante porque tiene líneas por todos lados, y total que gracias a este trabajo supimos que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo. En 1931 Pauli postula la existencia del neutrino, y en 32 Chadwick, también en el mismo laboratorio que se mencionaba de Cavendish en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, descubre el neutrón, ¿verdad? Que era el que faltaba para componente del átomo, ¿verdad? Lo hace haciendo chocar partículas alfa sobre el berilio, obtiene básicamente el carbono y el neutrón. Que por cierto aquí debía haber puesto una N minúscula porque esta se puede confundir con nitrógeno. Ese mismo año Anderson descubre el positrón. El positrón, que viene siendo el electrón con carga positiva, ¿verdad? Hay todo un dilema, digamos, acerca de que si realmente lo produjo Dirac, ¿verdad?, con su ecuación cuántica relativista. Efectivamente surge la antimateria de su ecuación, pero no está claro que haya entendido lo que es el positrón en primera instancia, ¿no? Ok, después Fermi en 34 descubre los elementos transuránicos, quiere decir que tienen masa mayor que el uranio, como por ejemplo el uranio 239. Y bueno, después tenemos que Juliot y la hija de los Curie descubren la radiactividad artificial, ¿verdad? Les comento que sus papás, Pierre y Marie, recibieron el premio Nobel, y ella recibió con su esposo el premio Nobel también. Por cierto, tuvo otra hermana que también fue muy famosa, pero no precisamente en ciencia, ¿no? Hans Bethe y Critchfield presentan el primer análisis completo de la cadena protón-protón, y ese mismo año Bethe descubre la cadena CMO. La cadena protón-protón es la que funciona en el Sol, que es la que hace que 4 hidrógenos se conviertan en un helio, ¿verdad? Mientras que la CMO hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que esta funciona, pero en un porcentaje, como que digamos, menos del 10% de la energía que se libera en el Sol es debido a esta cadena. Pero en las estrellas que tienen un 10% más de masa, es la dominante, ¿verdad? Y después viene el trabajo de Otto Hahn y Fritz Strassmann en la fisión nuclear, que ahí debería estar incluido también el trabajo de Lisa Meitner. Entonces, bueno, esto simplemente son procesos nucleares donde se obtiene un elemento más pesado, ¿no? De 231, 35 se va al 236, y después tenemos la reacción en cadena del uranio, y pues esto tiene muchas consecuencias, ustedes saben, en lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Aquí voy a hablar poco acerca de esto, pero me voy a ir simplemente
Aunque algunas de estas son muy importantes, por ejemplo, obviamente las bombas estas, el método de carbono 14, que es una técnica ahora que se utiliza mucho para medir edades. El 55 se produce el primer antiprotón, o sea, es antimateria, y esto, el 54 describe Salpeter la cadena 3-alfa. 3-alfa quiere decir que 3 helios se unen, se fusionan para formar el carbón, y es una cadena bien importante en la construcción de elementos pesados. Y después del 70 tenemos la primera observación del neutrino en la cámara de burbujas, ¿no? Entonces, y otra vez el 56, tenemos comprueban experimentalmente la existencia del neutrino. De hecho, aquí me ubiqué de haber puesto esta después. Ok. Vamos a ver ahora la parte de cómo se formaron los primeros elementos. Los primeros elementos son los primordiales o cosmológicos, ¿no? La evolución de la materia en el universo se da porque el universo empezó siendo algo muy caliente y que ha venido expandiéndose, y con la expansión ha venido disminuyendo la temperatura, y esa disminución de temperatura es la causa de la evolución de la materia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que hay lo que se conoce como rompimiento de simetría, que es debida a la disminución de temperatura, y esto provoca la creación de nuevas partículas. Entonces tenemos aquí la fuerza unificada, ¿verdad? La fuerza unificada, y después tenemos aquí la fuerza gravitacional por acá, y aquí la fuerza fuerte y el electrodébil. Entonces aquí cuando se separan esas dos, es cuando se crean los quarks y los leptones. Entonces después tenemos que, bueno, esto crea los quarks propiamente, y después vienen que cuando el universo tenía casi un segundo, poquito más de un segundo, o poquito menos de un segundo, es cuando se juntan los quarks para formar los protones y los neutrones. Pero va a haber un intervalo por acá, todo este tiempo, en el cual va a haber un intercambio constante entre protones y neutrones. Entonces, lo que sucede en las estrellas y lo que sucede al principio del universo es un tema que se conoce como nucleosíntesis, que quiere decir que los elementos se fusionaron para crear elementos pesados, ¿verdad? Entonces, todas las especies que vemos ahora, de alguna manera se han ido sintetizando a través de procesos que ocurrieron al principio del universo, en los primeros 3 minutos, o bien en el interior de las estrellas, o bien en explosiones de supernovas, etc., ¿no? Entonces, la nucleosíntesis primordial se refiere a los primeros que se formaron, ¿no? Entonces, poco después de su inicio, el universo contenía quarks, fotones, neutrinos, pares positrón-electrón, y al disminuir la temperatura, los quarks se unieron y formaron los protones y los neutrones. Luego se combinaron y formaron los elementos isótopos primordiales, que son estos: el hidrógeno, el deuterio, el helio y pequeñas cantidades de litio, boro y quizá también berilio, ¿no? Son los que se manejan como los primordiales. Pero una cosa que es bien importante, que hay que tomar en cuenta, es que la energía térmica es K por T, donde T es la energía prevaleciente en el universo. La teoría del Big Bang predice esa temperatura con función del tiempo. ¿Okay? Entonces podemos en cualquier momento saber cuál es la energía térmica que había en el universo para cualquier tiempo. Y resulta ser que si la energía térmica superaba cierta energía de amarre, por ejemplo, no podíamos tener algo estable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos procesos de estos ocurrían. Los rayos gamma, por ejemplo, se separaban en electrón y
positrón, y podrían haber situaciones también en el otro sentido. Y teníamos entonces aniquilación de partículas, creación de luz, rayos gamma, etcétera, ¿no? Igual los protones y los neutrones podíamos tener decaimientos del protón en neutrón o del neutrón en protón. O sea, ocurrían en ambas direcciones. No había un número fijo de protones ni un número fijo de neutrones. Entonces, a medida que fue cayendo la temperatura, disminuye la energía térmica. ¿Okay? Disminuye la energía térmica. Cuando tenía una 10 milésima de segundo el universo y una temperatura de 10 a la 12 grados Kelvin, había fotones, pares, electrón-neutrón, electrón-positrón, neutrinos y antineutrinos, y protones y neutrones, pero que se intercambiaban. Por lo que les digo, ¿no? La energía térmica era mucho mayor que la diferencia de masa entre el protón y el neutrón, que sería la que debería ligarlos, digamos, y formaran, pues, por ejemplo, el deuterio, ¿verdad? Que es el primero de los compuestos que saldrían. Y estos mecanismos que están aquí abajo estuvieron muy activos cuando la temperatura era muy alta. Este todavía sigue activo todavía hasta la actualidad, pero nada más que solamente en una dirección. El neutrón puede decaer en un protón, ¿verdad? Esta es una cosa que sabemos que es algo que existe. De hecho, hay por ahí teorías que dicen que esto debería caer, pero con una probabilidad bajísima, y no se ha encontrado que ocurra esto realmente, experimentalmente. Pero para allá sí, y afortunadamente el neutrón decae en protón, porque si no estaríamos fritos, ¿no? El neutrón nos haría mucho daño. Entonces, afortunadamente en el ambiente no tenemos neutrones, porque el neutrón se mete como Pedro por su casa en los átomos, y obviamente estaríamos cancerosos todos, ¿verdad? O ya no existiríamos como humanidad. Entonces, afortunadamente, este decaimiento del neutrón en la actualidad es muy importante. Entonces, continuó disminuyendo la temperatura o energía térmica, que es equivalente, ¿verdad? Debido a la expansión. Cuando se alcanzó la temperatura de 10 a la 10 grados Kelvin, que es la que viene bajando, ¿no? La razón entre neutrones y protones se congela y va a haber 446 neutrones por cada 2000 protones. Entonces después viene el decaimiento beta del neutrón. Continúa, como les digo, aún en la actualidad, ¿verdad? Si tenemos un neutrón, rápidamente va a caer con un tiempo de vida media de 614 segundos, que son un poco más de 10 minutos, ¿verdad? Entonces, el tiempo que le tomó al universo en bajar de 10 a la 10 a 10 a la 9 fue de 176 segundos, y durante ese tiempo disminuyó esa cantidad que teníamos de neutrones en 80. Entonces, de manera que tenemos 366 neutrones, y aumentó el número de protones de esto debería ser 2000. Aquí tengo un pequeño error, porque esto disminuye en 80 el número de neutrones y tiene que aumentar el número de protones a 2080. Sí, aquí está bien, aquí está bien. Aquí está un error, esto debe ser 2080, bueno, 480. Entonces, esto es lo que tenemos, y con esto se va a formar el mayor número de núcleos de helio posibles. Y como se requieren 4, una unidad de masa de 4, o sea, 2 neutrones y 2 protones de cada uno de estos, esto va a alcanzar a formar 4 por 183 helios, y el número de protones que va a haber, es decir, de núcleos de hidrógeno, va a ser esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta razón entre la cantidad de neutrones, de helios entre hidrógenos, resulta ser menos de 0.3. Y esto es